Entonces, sin más preámbulos, quisiera poder hacer el corte para que todos entonces podamos presenciar este video. ¿Estamos listos? Muy buenos días a todos, doctora viceministra de la Protección Social, directivos del Ministerio, doctor Juan Carlos Giraldo y directivos de la Asociación de Clínicas y Hospitales, señores participantes a este foro temático de relacionamiento entre EPS e IPS, muchas gracias por el espacio. Es cada vez más importante que el sector prestador, con todo lo que se ha visto ya durante la mañana, el proyecto de decreto que viene en camino, donde se busca mejorar o asegurar que exista transparencia en ese relacionamiento relacionado con el manejo contractual, pues que ese sector prestador se desarrolle en los componentes relacionados con la parte técnica para asegurar que efectivamente esa transparencia sea un hecho, que exista interlocución válida, permanente, porque en medio de este ejercicio, las competencias técnicas en gestión de recursos inherentes a modalidades de contratación para asegurar los resultados financieros de forma equilibrada entre los actores del sistema, pues amerita que además de todo ese avance que se ha tenido en gestión clínica, comercialización de portafolio de servicios, eficiencia en el ciclo de ingresos, aspectos estos en los cuales, digamos, se ha empleado más a fondo el sector prestador para asegurar desarrollo y gestión en su actividad permanente, pues desarrolle más, incursione más en todos los aspectos relacionados con las modalidades de contratación, el diseño y gestión de notas técnicas, el análisis de desviaciones, la articulación de instrumentos de control entre una nota técnica y el manejo interno de los costos de cada uno de los rubros, de cada uno de los servicios que hacen parte de un pago global prospectivo o de un paquete por actividad final. Porque si este monitoreo y estas decisiones que se tienen que tomar desde la perspectiva técnica no se hacen de una forma fluida, adecuada, con buen soporte técnico e instrumental, pues obviamente se van a tener problemas en el resultado financiero. Entonces, aquí lo que queremos ofrecer con la Asociación de Clínicas y Hospitales es precisamente asegurar ese avance permanente en las competencias técnicas que tienen que ver con estos temas que ahora, razón del decreto que viene en camino, nos urge actualizarlos. Por su parte, pues las empresas administradoras de planes de beneficio a esto es a lo que se han dedicado durante muchos años. Las notas técnicas se han desarrollado desde hace 15, 20 años, las frecuencias de uso, los costos medios, la articulación interna de instrumentos, precisamente desarrollando una serie de actividades que pues las ponen en una gran ventaja desde el punto de vista técnico. No quiere decir que sea una ventaja que sea para utilizar un manejo no adecuado, sino sencillamente porque esa es su razón de ser como aseguradores. El desarrollo de estos instrumentos de tiempo atrás ha sido algo que les ha tomado su mayor tiempo de ocupación. Pero detrás de esto no se trata de que si es de una institución o de otra, es que sencillamente están ocurriendo cosas a nivel global, situaciones que a nivel del costo médico y de la tecnología creciente, pues genera una serie de situaciones que exige un relacionamiento cada vez más de compartir el riesgo, de manejar con transparencia la integralidad en la atención del usuario y aspectos relacionados con la simetría y la información, esos sobrecostos derivados del riesgo técnico inherente a la prestación del servicio cuando en un fee for service, pues si no hay adecuados protocolos, si no se están siguiendo guías, si hay traslado de ineficiencias operativas a la tarifa, pues se incrementan los costos y estamos hablando que estamos en un sistema donde los recursos no son infinitos y se necesita que todos los actores estén trabajando en función de esa eficiencia de los recursos. La necesidad de lograr integralidad, continuidad y oportunidad en los servicios, pues eso genera nuevas modalidades de contratación o exige que se desarrollen modalidades donde se integran estos servicios, porque se asegura
que no haya que rebotar al usuario entre servicio y servicio con procesos de autorizaciones que tienen que ir y venir a la aseguradora. Los procesos de articulación de niveles de complejidad empiezan a ser mucho más fácil cuando las modalidades de contratación integran el manejo de los servicios. Y pues desde luego, con el deseo de estimular la estandarización de procedimientos a través de guías y protocolos, han surgido a través de muchos años, cada vez con mayor desarrollo técnico, una serie de modalidades de contratación que en últimas benefician también el desarrollo de un sistema de gestión integral del riesgo en salud, porque el sistema de gestión integral del riesgo de salud involucra a todos los actores, asegurador, prestador y desde luego entes territoriales. A través de una modalidad de contratación tipo pago global prospectivo, tipo DRGs, tipo pago por actividad final, pues se van a integrar una serie de servicios. Pero por otra parte, vemos que la ley estatutaria busca mejorar la calidad del acceso a los servicios de salud mediante formas de contratación asociadas al desempeño, a los resultados en salud, buscando que se generen incentivos, y esto implica que en esta labor en que se encuentra el ministerio de buscar reglas que mejoren esas relaciones de negociación, de contratación y pago entre los actores del sistema, pues ha venido trabajando ya desde hace un buen tiempo en la forma de asegurar esa transparencia y claridad. Esto es lo que genera precisamente nuevas modalidades de contratación, pero allí una de las cosas importantes a trabajar es saber identificar dónde se produce la transferencia del riesgo primario, cómo tengo que hacer la identificación de ese riesgo primario desde antes de establecer los acuerdos y antes de firmar los contratos, y cómo debo hacer el control de gestión con unos instrumentos y unos indicadores que permitan precisamente ese resultado adecuado, sobre todo del prestador, que es quien tiene que desarrollar mayor esta capacidad. Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso, no de las modalidades de contratación, porque durante la mañana ya han visto los contenidos como tal, habrán oportunidades de detallar más esto en otros escenarios, pero sí lo que tiene que ver con la comprensión de la transferencia del riesgo primario en esas diferentes modalidades de contratación. ¿Qué tipo de diseño, qué tipo de monitoreo y cómo se diseñan esas notas técnicas desde adentro del prestador? ¿Cómo articula uno la nota técnica para que se convierta en una ejecución presupuestal entre las frecuencias, los eventos, los costos medio negociados, los costos medios estándar negociados con el costo de mis servicios? Y cada uno de los costos de los servicios, pues obviamente tiene que estar reflejado en una serie de rubros que tienen también sus costos medios. ¿Cómo articular todo esto al interior para poder visualizar si se están presentando desviaciones que deban ser intervenidas oportunamente? Desviaciones por ineficiencias, desde luego, o desviaciones frente a un costo medio negociado que realmente tiene que es volver a ajustarse en la negociación, porque por más de que se sigue un protocolo y una guía, ese es el costo que tiene que dar con los criterios de calidad que ha imprimido el prestador en la prestación del servicio. Y todos estos manejos internos de estas notas, en últimas, tienen que apuntar y estar articulados debidamente con la rentabilidad, con los presupuestos de la institución, con su sostenibilidad. Entonces, si no es posible visualizar el impacto de las negociaciones, del seguimiento de estas modalidades de contratación en el resultado final, en el resultado de rentabilidad, pues el gerente no va a poder saber cómo va el desempeño mes a mes y qué impacto está teniendo cada una de las modalidades con cada una de las empresas administradoras de planes de beneficio. Por lo tanto, de este monitoreo y de este diseño surge un análisis de unas desviaciones, y tienen que aprender a tomarse unas decisiones a tiempo, porque pues ustedes todo el tiempo están tomando decisiones de rentabilidad, decisiones operativas, decisiones tácticas, pero lo importante es tomarlas sobre la base de unos indicadores que le den la certidumbre que realmente es una decisión correcta. Sabemos que estas modalidades de contratación buscan resolver, además de esa articulación de servicios, de esa integralidad en la atención frente al usuario, pues también situaciones difíciles que hemos heredado del fee for service, del pago por servicios, donde el ciclo de ingresos se va lentificando por procesos de auditoría y se van rezagando las carteras a través del tiempo. Estas modalidades de contratación, además de evitarnos una serie de manejos operativos, de autorizaciones y demás,
lo más importante es que le apuntan también a mejorar una liquidez frente a unos pagos que se pactan al inicio del mes, el mes anterior, con ajuste y liquidación al final del mes. Por lo tanto, desde luego que es muy importante tomar decisiones entre la rentabilidad y la liquidez, pero por mejorar la liquidez uno no puede cerrar los ojos o no tener la claridad absoluta que le permita saber cómo va esa modalidad de contratación y si está destruyendo valor por asegurar una liquidez. Por lo tanto, veamos rápidamente en una mirada rápida en dónde se produce y cómo se produce esta transferencia y dónde se origina sobre todo. La transferencia del riesgo se origina pues básicamente a través de un proceso que se genera de asimetría de información entre el asegurador y el prestador, o cómo se produce lo que se llama el efecto de agencia, que bastante se ha escrito sobre el tema, entre el principal y el atendido, el agente. El médico es el principal cuando el paciente es el que está siendo atendido. El asegurador es el principal cuando el prestador es el que está resolviendo la prestación del servicio. Y no todo es posible saberlo, ni desde la perspectiva del paciente, de lo que va a hacer el médico con el manejo de su caso, ni lo que va a hacer el prestador cuando el asegurador entrega una población asegurada para que se le preste un servicio, porque obviamente la incertidumbre es del manejo y los resultados es lo que genera una serie de asimetría, pero en últimas de lo que se trata es de hacer coincidir estos tres grandes objetivos. Por un lado, la eficiencia en el recurso asignado a la prestación de los servicios de salud, que arranca desde la UPC, que tiene un techo, que tiene un tope, un límite, la cobertura del costo de la rentabilidad que tiene que asegurar la IPS, pero lo más importante, el desenlace favorable para el usuario. Si le apuntamos a los tres objetivos, estamos logrando el tema. Este es el efecto de agencia, rápidamente aquí, para mencionar que el principal, obviamente, es el que delega esa atención en alguien, que en este caso es el médico, que se cobra como agente o experto, y si es el médico frente al paciente, pues el principal es el paciente que delega en el médico la atención de lo que le van a hacer. Pues al ocurrir ese proceso de asimetría, se van dando una serie de situaciones donde el asegurador, desde la perspectiva del relacionamiento asegurador-prestador, al no tener claridad absoluta de lo que está ocurriendo al otro lado, pues tiene que desarrollar una serie de procesos de auditoría para monitorear qué está pasando al otro lado. Y esas son las auditorías y monitorías que han venido desarrollándose de golpe en una época con más propósito casi que intervencionista frente a lo que está haciendo el prestador, cosa que no debe ocurrir, y por eso la ley estatutaria está dando más autonomía al manejo médico, pero sobre todo lo más importante es estimulando también que se haga una estandarización de procesos. En esta asimetría de donde surgen la necesidad de desarrollar modalidades de contratación, una de las cosas que hay que tener en cuenta es qué nivel de evidencia se tiene. En la medida en que se tiene más certeza de los resultados que se pueden tener en el manejo de un procedimiento, en el manejo de una acción que se va a hacer sobre un paciente, pues obviamente es más fácil que se estandarice, y cuando es más fácil que se estandarice, pues entonces es mucho más fácil que se incorporen esos servicios dentro de unos servicios de tipo de pago global prospectivo, porque ya se sabe qué es lo que puede ocurrir allí. En la medida en que sea más débil esa evidencia frente a patologías de alta complejidad o frente a procedimientos de alta complejidad, pues obviamente existirá y seguirá existiendo, esperamos que cada vez en menor proporción, un pago por servicio, porque pues desde luego eso estimula también unos procesos de auditoría que se vuelven cada vez más lentos y con el tiempo pues entonces afecta el flujo de recursos. Entonces, de esta situación que se produce en las presiones por lograr una mejor eficiencia de los recursos, por lograr un equilibrio en la información de las partes y un desempeño, una estandarización cada vez más importante que se ejecute por parte de la prestación, surgen estas modalidades de contratación de las que estamos hablando. Pero también surgen lo que se llama el riesgo, la importancia de aprender a manejar el riesgo primario y el riesgo técnico. El Ministerio de Salud
lo presenta claramente en esta gráfica, desde el momento en que el usuario sano o con alguna afectación crónica requiere atención, todo el servicio de atención primaria, el manejo resolutivo del tratamiento, la prevención secundaria, la prevención terciaria, rehabilitación, hasta el último paso del proceso de paliación, hay unas acciones de responsabilidad de la EPS a través de una serie de planes individuales de intervención que junto con el prestador pues maneja en esta parte de gestión clínica. Pero de la misma forma tenemos que tener claro que el asegurador asume y tiene que gestionar el riesgo primario de la mano de las entes territoriales y hay un riesgo técnico derivado del proceso de atención del prestador que surge básicamente en ese proceso resolutivo de la atención, en los recursos y desviaciones que se puedan producir en el proceso de la atención. Entonces el riesgo técnico está más relacionado con la gestión clínica, con esa atención ya centrada que hay que hacer en el paciente. En ese ejercicio, la identificación del riesgo primario y el riesgo técnico en la relación de cada uno de los componentes del costo que hace parte de la atención del paciente, la podemos visualizar en esta gráfica que Miller hace muchos años nos aportó desde el 2009, donde nos dice el costo por persona es igual al número de condiciones, o sea, patologías, diagnósticos que sufre una persona, que nosotros los tenemos representados en un CIE-10, y aquí está representado por una incidencia y una prevalencia de la ocurrencia de esas patologías que sufren las personas, y esas patologías generan a su vez una serie de episodios de atención, diferentes episodios que pues desde luego consumen diferentes tipos de servicio y diferentes procesos, insumos, medicamentos y demás. Y allí tenemos la relación de las diferentes modalidades de contratación que incluye desde la cápita tradicional, que arranca en trasladar un riesgo primario, como lo vemos acá, a la hora en que se contrata con un prestador, porque él asume las frecuencias que vayan a ocurrir, asume también de ahí en adelante pues todos los costos, y así progresivamente vamos hablando de otro tipo de modalidades de contratación, en pagos por episodio, en pagos hasta llegar al fee for service, donde en la medida en que se asume más largo el circuito, más riesgo de transferencia primaria puede ocurrir. Y sobre todo, cuando aquí vemos nosotros que hay un traslape entre el riesgo primario y el riesgo técnico en la ocurrencia de episodios frente a esas condiciones de salud. De esa forma, nosotros tenemos que entender que en cada una de las modalidades de contratación hay una serie de riesgos que se deben identificar desde el principio, acordarse entre asegurador y prestador para poder establecerlos en un anexo técnico como las exclusiones, o sea, lo que se va a pagar no bajo la modalidad de un PGP, no bajo la modalidad de un pago de paquete final, sino de golpe, ahí sí dejarlo como un pago por evento. El riesgo primario, entonces, tengamos claro en qué consiste, si ya vamos a entrar a mirar cómo es que se produce la transferencia del riesgo. Es la probabilidad inherente de que ocurra un siniestro. Él está representado en la frecuencia, en la prevalencia y en las incidencias que ocurren en una población. La variación en la probabilidad de que ocurra esa enfermedad o un accidente, pero también en la severidad. Cuando la severidad no es evitable, no es modificable, eso hace parte del riesgo primario. Se reduce desde luego, desde la perspectiva del aseguramiento, con una serie de acciones de atención preventiva, de promoción de la salud y de intervención de determinantes de salud. Y desde luego a través de los procesos que hace el asegurador dispersando el riesgo en la medida en que tiene mayores tamaños de población. Lo mismo pasa cuando un prestador contrata. No es lo mismo contratar un servicio de PGP en unos volúmenes pequeños que hacerlo relacionado con unas poblaciones más grandes, porque en esa medida también se producen dispersiones del riesgo. Ese riesgo primario es importante distinguirlo del riesgo técnico, porque en el riesgo técnico estamos hablando de los costos, o sea, es el desempeño ya de la prestación como tal del servicio.
costos de reparar el siniestro cuando se materializa, la variación de esos costos, de esa atención, de esa enfermedad o de ese accidente, las variaciones extremas de pacientes con condiciones similares. No es lo mismo la atención de un paciente que tenga 30 años de edad, que se le opera de una colecistectomía programada a un paciente de 60 años que posiblemente llegó por urgencias con una colangitis, con una infección que implicó que la colecistectomía además ameritó antibiótico, más tiempo de anestesia, más prolongación en su proceso de atención, más días de estancia y demás. Entonces, y estas variaciones, si además se suman con comorbilidades asociadas, empiezan a hacer unos riesgos adicionales que es importante identificarlos para poder categorizar esos pacientes al interior. Se reduce, pues obviamente, a través de ese manejo interno de acción efectiva sobre los procesos, buscar la forma de evitar que existan reingresos de pacientes por el manejo que se le dé a los mismos, y desde luego implica también acciones de autocuidado y de adherencia a comportamientos para evitar que se produzcan más episodios relacionados con esa condición de manejo de patología del paciente. Por lo tanto, estamos hablando que aquí en el riesgo técnico tenemos riesgos evitables inherentes al proceso de atención. Esos episodios que ocurren de esa condición de enfermedad del paciente hacen parte de un riesgo técnico cuando es evitable. El consumo de cada uno de los servicios que se va produciendo acá, todos los procesos, servicios, costos e insumos que hacen parte de la cadena productiva del servicio. Si hay inoportunidad en la atención y hay un riesgo operativo, se convierte en un riesgo técnico que se asume por parte del prestador. Todos estos aspectos, pues desde luego, se ven afectados en la medida en que exista variación en la utilización de estos recursos. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes acá para la gestión del riesgo técnico es la estandarización de una serie de procedimientos en la medida en que exista evidencia sólida suficiente para poder tener protocolos, porque en la medida en que no existe esa evidencia, pues obviamente va a quedar el manejo a expensas de la experiencia del clínico, y eso implica un mayor riesgo de variabilidad de conductas y recursos. En ese ejercicio de manejar identificar la transferencia de riesgo, se debe tener muy claro que los costos medios las variaciones del costo medio están muy relacionadas con el tamaño de la muestra o de población que se esté atendiendo. En la medida que exista más población, las variaciones del costo se van a parecer más unas a otras, van a ser más pequeñas. En la medida en que pasamos de un tamaño de población de 5,000 usuarios a 1,000 usuarios, pues desde luego que las variaciones en la medida en que vamos bajando la muestra hacia abajo y hacia arriba se van a notar mucho más. Aquí estamos en esta zona del segmento donde en la menor cantidad de usuarios se producen variaciones más altas del costo. ¿Por qué hay que saber esto? Porque sencillamente cuando se está haciendo un contrato que está relacionado con un PGP, con un tamaño más pequeño de población, y se negocia un costo medio estándar, pues obviamente las variaciones es más fácil que se produzcan en proporciones mayores hacia arriba o hacia abajo, y eso hay que tenerlo en cuenta en los coeficientes de variación y en el proceso de negociación misma. Entonces, en la medida en que el tamaño de la población sea mayor, el costo promedio por persona al año estará más cercano al de la población general. Y esto implica que vamos a tener que preverlo al momento de hacer los procesos de contratación. ¿Qué es importante cuando uno mira aquí esta zona de traslape? Que existen una serie de condiciones médicas que en algunos casos esa incidencia u ocurrencia de estas patologías o de esas condiciones de esas personas pueden ser evitables, y cuando es evitable y se ha contratado así bajo una cápita o bajo un pago global donde existen unas responsabilidades de manejo del paciente, pues ese riesgo que efectivamente está relacionado es con condiciones o patologías y frecuencias, pues se convierte en un riesgo técnico, porque es parte de la responsabilidad que se asume en la prestación del servicio. Y en esa medida,
pues obviamente habrá que hacer una serie de gestiones de adherencia, de sistemas de alerta, para que esas patologías que pueden aparecer, pero que si se van complicando y van creciendo en su severidad, que eran aspectos que podían intervenirse, pues realmente hacen parte del ámbito del riesgo técnico. Mientras que por el otro lado, pueden asumirse dentro de un contrato de un pago global prospectivo una serie de manejo de patologías y de procedimientos que en la medida en que empiezan a ocurrir severidades por circunstancias que no estaban previstas y que no son evitables ni son inherentes a la gestión clínica del prestador de servicios, realmente es un riesgo primario y entonces en ese caso hay que saberlo identificar desde el principio porque hace parte de los acuerdos que se deben hacer. Ese es el traslape que hay que tener en cuenta en estas modalidades de contratación. Traslape que nos lleva a entender que cuando la incidencia u ocurrencia de condiciones médicas sí son evitables, se considera riesgo técnico, y cuando algunos episodios de condiciones médicas no son evitables, se considera entonces riesgo primario. De la misma forma, la severidad. Si se puede evitar o reducir la severidad de un cuadro clínico que ocurre por episodios de condiciones médicas que no son evitables, se considera riesgo técnico, porque estaba en el alcance del prestador asumir la intervención para evitar que creciera esa severidad. En la medida en que él puede intervenir, pues obviamente así ocurre. Pasa en una serie de patologías como el EPOC, el diabético, en fin, si tiene el manejo que llega hasta él para decirle, señor, tiene que hacer estas conductas, hacer sistemas de alerta, monitoría, adherencia, pues evitaría una serie de hospitalizaciones que obviamente afectan al paciente. Y esa serie de acciones que tiene que desarrollarse aquí en este punto implica asistencias telefónicas, telemonitorización domiciliaria, sistemas de alerta, programas de adherencia, porque de todas formas estamos frente a un riesgo técnico. Estas cosas hay que saberlas porque eso implica el desarrollo de los sistemas por parte del prestador. Entonces, estos pagos prospectivos requieren una serie de incentivos que deben estimular esa gestión de eficiencia, esta estandarización por parte del prestador, porque metodologías como el de pago por episodios de atención implica que estamos asumiendo estos episodios donde existe traslado de riesgo primario, como ocurre en algunos paquetes, como ocurre en algunos DRGs que cuando en su severidad no se calculó realmente los costos adecuados, en las mismas capitaciones que se llaman de contacto. Esa transferencia de riesgo se produce de riesgo técnico en los pagos por episodio de atención, en los pagos globales prospectivos, en los pagos por actividad final, en las capitaciones tradicionales. Aquí hay transferencia de riesgo técnico y primario y se produce también en las capitaciones ajustadas por condiciones médicas, parcialmente transferencia de riesgo primario. Entonces, por eso es importante visualizar que uno debe desarrollar no solamente desde el principio que puede ocurrir transferencia para dejarlo claro en el contrato, sino también para planear las estrategias que le permitan obtener mejor sus resultados. En estas modalidades de contratación, claro, se produce transferencia de riesgo primario, se asumen toda esta parte del proceso de producción. En el pago integral por grupo de riesgo, o que se denomina también ajustado por condiciones médicas, ese monto a pagar depende de la condición, de las condiciones individuales de salud definidas para ese grupo de riesgo. No entro a detallar cuáles son los requisitos mínimos porque ya los vieron en el decreto, en el proyecto de decreto que viene caminando, pero es importante tener en cuenta que aquí se produce transferencia de riesgo técnico y parcialmente de riesgo primario y que precisamente implica identificar cuáles son esas patologías, cuáles son los procedimientos para atender esas patologías que deben ser identificadas, dónde se produce transferencia de riesgo primario y de riesgo técnico en cada uno de estos procesos. En los pagos por episodio de atención, desde luego es una de las modalidades de contratación donde tenemos los grupos relacionados diagnósticos, que aunque no se han desarrollado mucho en nuestro entorno, implica que hoy bajo las modalidades de contratación de un PGP ya nos obliga a tener cada vez más estandarizado cuántos son los recursos
en insumos, en honorarios, en estancia, en derechos de sala, en apoyos diagnósticos, que se van consumiendo para cada uno de esos procedimientos relacionados con ese CIE 10, porque si no lo hacemos, no vamos a poder tener instrumentos por dentro que nos permitan evaluar y medir las desviaciones en que estamos ocurriendo. No entramos en detalle de cómo se desarrollan los DRGs, pero sí es importante mencionar que en esos DRGs se producen transferencias de riesgo. Normalmente no deberían ocurrir si se han estandarizado los grupos y se han negociado con claridad desde el principio, pero si no se han hecho esos procesos de estandarización y se asumen modalidades sin tener claro el desarrollo del DRG, se produce una transferencia de riesgo. El pago global prospectivo, le vamos a dedicar un poco más de espacio ahora que pasemos a mirar los instrumentos. No entramos en la definición, ya saben ustedes de qué se trata, cuáles son los requisitos mínimos. Aquí estamos buscando que se logre ese pago anticipado de unos valores que nos ayudan a mejorar la liquidez mensual, pero es importante entender que se produce una gran transferencia, riesgos de transferencia de riesgo primario si no se identifican desde el principio para poderlos dejar identificados en el anexo. Los pagos por actividad final o por pago por paquete también se producen transferencias de riesgo y vamos a empezar entonces a mirar rápidamente unos instrumentos que nos permitan decir cómo es que debemos monitorear por dentro esas serie de modalidades de contratación. Sabemos cuáles son las características comunes a todas estas modalidades, donde no tenemos que hacer facturación detallada, no hay autorizaciones, hay desde luego unos diligenciamientos de formatos al final del mes para saber qué fue lo que se produjo versus lo esperado, y a partir de allí pues toda una serie de comparación con los indicadores de resultado para saber cómo fue. Si no se hace esto, pues entonces no se podrán hacer ajustes a la nota técnica como debe ser si existen unas desviaciones en perjuicio del prestador de servicios. Las reglas de ajuste al valor contractual, ya las vieron, están dentro del proyecto del decreto, no entramos en detalle de ellas, sino que pasamos a mirar entonces lo que es básico mirar de los instrumentos de control. ¿Por qué hay que hacerlo? Por todas estas razones. Porque hay que registrar permanentemente el número y tipo de servicios realizados. Porque hay que verificar el comportamiento de la ejecución de servicios versus los acordados desde el punto de vista de frecuencia como desde el punto de vista de los eventos, del costo estándar, la conciliación que hay que hacer al final, la conciliación de recobros por atenciones realizadas en otros prestadores, el registro de copagos y cuotas que hay que generar en el descuento, esa revisión mensual y posibles ajustes al comportamiento del costo medio estándar y la monitoría de algo muy importante, qué tanta transferencia de riesgo se puede estar produciendo en la modalidad de contratación, además de monitorear esos rubros que hacen parte de cada uno de los servicios que se incluyen dentro de un pago global prospectivo o dentro de un paquete por actividad final. Monitorear indicadores adicionales que se pactan en términos de calidad y de resultados en salud obliga por todo esto a tener una serie de instrumentos. Y por eso estos instrumentos es importante monitorearlos para poder asegurar el control de gestión. Aquí podemos visualizar en este espacio vamos a revisar rápidamente qué es lo básico que hay que entrar a monitorear de las notas técnicas y las ejecuciones presupuestales de las modalidades de contratación. Vamos a tomar solamente como referencia una nota técnica de un PGP, el control presupuestal de un PGP, donde el prestador tiene que tener mínimo una pantallita que le muestre estos son las cosas que debe mínimo estar monitoreando y evaluando. Por un lado, una ejecución presupuestal, cómo se está comportando cada uno de los rubros importantes, tanto de eventos negociados como el costo medio evento o estándar negociado versus cuántas actividades se está realmente realizando, a qué costo medio le están saliendo esas actividades o esos servicios que incluyó en un PGP, cómo está haciendo su evolución a través del tiempo. Esto es importante para la toma de decisiones. Por otro lado, el tablero del control por servicio, porque identifica que se está desviando en el costo medio progresivamente y entonces tiene que identificarse, será en la unidad de cuidado intensivo, en intermedio de adultos, en hospitalización, en cirugía ambulatoria. Entonces uno tiene que tener
una nota técnica de cada uno de esos servicios que le permita conocer qué está ocurriendo al interior de ellas, pero sobre todo en cada uno de los servicios, pues a expensas de qué rubro. En una cirugía ambulatoria estamos hablando de que las desviaciones del costo se están produciendo en derechos de sala, en el valor correspondiente a los honorarios, en el valor de los insumos, los medicamentos, o en los procedimientos ya hospitalarios es que se está prolongando la estancia, en dónde se está produciendo esto y desde luego mirar su comportamiento y la evolución para poder tomar decisiones que oportunamente son muy valiosas porque van a afectar la rentabilidad. Y desde luego, si se está dando cuenta que está haciendo menos servicios que los que realmente, o menos eventos que los que fueron pactados, pues habrá que entrar a mirar si es que lo está haciendo es porque sencillamente no tiene capacidad instalada suficiente para asegurarlo, y entonces en esa medida, si está yéndose por el rango inferior de lo negociado, pues obviamente se está exponiendo no solamente a perder los recursos si el contrato es muy favorable en términos de liquidez y en términos del costo, sino porque el asegurador pues prácticamente no le va a servir un prestador que no está asegurando la oportunidad en la atención, y por eso aquí en el tablero una de las cosas que también hay que mirar son los indicadores de calidad que se pactan con el asegurador, dentro de los cuales tiene que ver a cuánto está el tiempo de programación quirúrgica. Veamos entonces aquí rápidamente una mirada de qué es lo mínimo que debe tener una ejecución presupuestal. Al abrir una ejecución presupuestal podemos ver aquí, por ejemplo, 8 grandes servicios que hacen parte de este PGP. Y en esos 8 servicios, ¿cuáles son los rubros mínimos que uno debe controlar? Pues los que hicieron parte de la negociación. Una frecuencia de uso que se le está dando posiblemente el asegurador, o solamente le está dando el número de eventos, el coeficiente de variación hacia arriba y hacia abajo en un mínimo y un máximo en que se puede producir ese evento, un costo medio que fue negociado para cada uno de estos servicios, que en este caso aparece cirugía ambulatoria, hospitalaria, cuidado intensivo adulto, intermedio adulto, hospitalización no quirúrgica en piso, consulta especializada, neurocirugía y reemplazo articular. ¿Qué costo medio fue negociado? ¿Qué coeficiente de variación se pudo visualizar a través de las series de tiempo y que se espera que ocurra un costo de evento mínimo y máximo sobre el cual reconocer en la medida en que se identifiquen cómo se ha venido ejecutando? Y pues desde luego eso da un costo medio total negociado que le va a dar un valor máximo en mínimo, que aquí puede aparecer, por ejemplo, para el ejemplo, tenemos 417 millones de cirugía ambulatoria, 415 de hospitalaria para un PGP mensual que le debería generar unos 2.300 millones de pesos en el pago entre un mínimo y un máximo de 1.300 a 3.400. Pues esto es lo que hay que controlar. Hay que controlarlo registrando cuáles son los eventos reales que se han registrado, los eventos de transferencia de riesgo. Más adelante hablaremos de eso porque hay que identificarlos a través del tiempo, las variaciones frente a lo negociado, un tablero que sea inteligente para mostrarle si está yéndose por el rango inferior al negociado, pues automáticamente le van apareciendo en rojo un costo neto de producción interna con la rentabilidad adicional, porque es claro que el prestador no hace el pan para vender pan al mismo precio que lo produce, y aquí está con una rentabilidad adicional esperada en algunos casos del 20, 15, 12%, dependiendo de lo que se haya definido al interior de la institución y por tarifas de mercado, para poder este costo confrontarlo contra lo negociado. Y de esa manera, entonces, puede ver en esa ejecución presupuestal cuánto es el ingreso negociado en términos de los eventos reales, ya por el costo medio esperado, cuánto debería entonces, cuánto le va a pagar el asegurador. En este caso, frente a los eventos reales que se produjeron con el costo estándar negociado, aquí le está produciendo un ingreso de 2.132 millones de pesos, pero de pronto usted se está dando cuenta que frente a esos eventos reales y su costo propio estándar, pues usted lo que debería recibir es 2.457. Obviamente está dejando de recibir 325 millones, posiblemente en una parte por número de eventos menores realizados, pero sobre todo por desviaciones que esté produciendo en el costo medio. Por lo tanto, al mirar esta plantilla del resultado de ejecución presupuestal, puede darse cuenta frente a la rentabilidad esperada de cada uno de esos servicios que usted internamente definió, que para este caso suma un promedio total del 14%, finalmente, por las desviaciones de costo medio interno que usted está registrando,
tan solo está generándosele una rentabilidad del 1.3%, o sea, está haciendo un proceso de destrucción de valor con una utilidad que en lugar de llegarle 352 millones de utilidad de este PGP, le está llegando tan solo 27 millones de pesos. Este es el cuadro mínimo de ejecución presupuestal a monitorear y que desde luego se tiene que evaluar en términos de tiempo y evolución para saber cómo va el costo medio evento suyo real, que es esta línea roja, con el promedio que aparece de 6.092.000 pesos versus el costo estándar esperado o negociado en promedio de todos esos servicios, 8 grandes servicios que hacen parte del PGP, que los negoció en 5.634.000. Y preocupante que va para arriba, esto nos debe llevar a tomar decisiones. Aquí a nivel de eventos podemos evaluar el registro y el comportamiento de los mismos. Este mínimo tablero, pues desde luego debe ser la sumatoria de lo que se produce a nivel ya de los servicios. Si hay unas desviaciones que se está produciendo, es importante entrar a mirar en dónde. Es en cirugía ambulatoria, pues entonces uno abre la nota técnica de ejecución de la cirugía ambulatoria. Nota que además de registrar por caso la cédula, el link que le permite identificar qué está pasando para poderlo relacionar con un código de diagnóstico principal, diagnóstico secundario, sobre todo para los temas de identificar si hay o no transferencias de riesgo que fueron pactadas, pero que deben quedar registradas para poderlas llevar en un pago por evento, a qué CUPS corresponde, dejando claro para el que analiza qué incluye, qué no incluye, y pues desde luego cada uno de los rubros que hacen parte en este caso de la cirugía ambulatoria, de la nota técnica, donde está la estancia, los costos de derechos de sala, los honorarios, los costos por honorarios, los costos por medicamentos y los demás rubros que aquí ocultamos para facilitar el manejo de la nota. Y pues en horas, en costo real, la rentabilidad específica para el rubro, el valor real de costo que debiera sumarse progresivamente en esa cirugía ambulatoria, lo mismo en horas requeridas, en derechos de sala, el costo neto, la rentabilidad esperada con el valor real, y progresivamente la sumatoria de todo esto nos va a mostrar entre el costo neto y el valor real qué es lo que está ocurriendo, pero sobre todo con la desviación que se puede estar produciendo entre el costo neto de producción versus el costo negociado, para poder identificar cuáles son los rojos que requieren procesos de intervención, como lo podemos ver nosotros en esta tabla de nota técnica donde aparecen todos los procedimientos y servicios que construimos para uno de los prestadores frente a este PGP. Nos devolvemos a mirar en el cuadro maestro, en el tablero inicial, cada uno de los demás. No vamos a entrar a mirar en detalle qué incluye cada uno, pero lo que sí es importante es ver también la foto de lado, cómo está el comportamiento de la evolución, en este caso de la cirugía ambulatoria. Si los eventos planeados eran 583, estoy haciendo 415, estoy teniendo un cumplimiento alto en cuanto a eventos, pero en costo medio estoy yéndome por encima, me está resumiendo aquí los valores reales frente a los pactados o frente al estandarizado, porque uno puede tener internamente unos protocolos y unas guías que le llevan a ese proceso de estandarización y a ese le tiene que hacer el ajuste obviamente de la rentabilidad esperada y le pueda evaluar qué está pasando en los eventos y qué está pasando en la evaluación, en la evolución del costo medio evento. Estos indicadores de comportamiento por servicios, en cada uno de ellos, en esas notas técnicas que van consolidando información a la ejecución presupuestal, tienen que verificarse contra los indicadores de calidad que, como les decía, son claves para identificar si se está demorando en el proceso de atención de pacientes que esté llevando a que esté perdiendo procedimientos quirúrgicos y comparativamente frente a la rentabilidad que le pueda estar produciendo uno de estos servicios, es preferible tenerlo bajo un PGP, pero no con unas rentabilidades como las está viendo en este momento y que amerita una serie de intervenciones, sobre todo en estas cifras donde se está visualizando pérdida. Uno debe mejorar la liquidez, pero no por ello debe generar riesgos financieros a la entidad. Estos instrumentos y este seguimiento mensual, esta monitoría de los instrumentos bien articulados dentro de lo que ocurre en los servicios, en los eventos, en los costos, en los rubros de los costos medios, en las desviaciones que puedan estar produciendo a nivel de la rentabilidad final, pues desde luego
deben llevar a tomas de decisiones oportunas. Y ese es el tipo de decisiones que tiene que tomarse cuando realmente se está afectando los servicios. Es importante entender que todas estas modalidades de contratación han venido siendo desarrolladas por muchas otras latitudes, muchos otros países, y los análisis que se han venido haciendo en Reino Unido, en Estados Unidos, en diferentes países, está mostrando que cada vez confluyen más actores. Esto está generando una mejor actuación de los actores frente al desenlace favorable para el paciente, una mejor integración de actividades frente a él, el saber compartir el riesgo, no es en transferirlo para afectar al otro. Ese ejercicio se ha venido aprendiendo cada vez más, es algo que ya no es posible detener porque finalmente lo que se está buscando es ese manejo integral en la prestación frente al usuario. Y pues desde luego muchas de estas modalidades de contratación van a seguirse desarrollando técnicamente más en nuestra órbita. ¿Qué decisiones hay que tomar aquí a partir de esos instrumentos? Pues decisiones de tipo técnico, decisiones de tipo operativo y pues desde luego decisiones de tipo contractual. Decisiones de tipo técnico que van desde el manejo de qué está pasando con algunas desviaciones de procedimientos que deberían ser manejados existiendo guías y evidencia suficiente para trabajarlo con manejo de adherencia de los equipos médicos. De manejo técnico, porque posiblemente se están generando situaciones de calidad que están afectando desde una infección nosocomial que prolonga un promedio de estancia hasta situaciones internas que pues no solamente afectan la seguridad del paciente, sino que no se están manejando de la forma adecuada en la organización de los servicios por parte de la institución en lo que se llama la madurez y desarrollo del modelo de atención de cada una de las unidades funcionales que hacen parte de la institución. Decisiones de tipo operativo, que tienen que ver con sincronización de los recursos, porque posiblemente el costo medio se está prolongando en una estancia de NUCI porque no se sabe articular y programar adecuadamente cuál es la prioridad con que debe responder el laboratorio o apoyo diagnóstico, imagenología, las mismas interconsultas para responder y asegurar que esas estancias se vayan disminuyendo progresivamente o se vayan ajustando a lo que debe ser. Pacientes que a veces están esperando programación quirúrgica para el día siguiente, están esperando o un apoyo diagnóstico o una interconsulta, pero justo llega es al final del día, cuando si desde por la mañana en la programación se logra, pues entonces lo que se asegura es que se tome la decisión de una programación a tiempo y ya no finalizando la tarde cuando la programación ya está hecha. Eso prolonga un día más de estancia. Las mismas evaluaciones y rondas, las interconsultas que se deben dar, un concepto que se necesita para tomar una decisión de cambio antibiótico, de manejo medicamentoso, de programación quirúrgica, de alta del paciente. Todos estos temas que tienen que ver con decisiones operativas en el manejo y la sincronización que ha llevado al desarrollo de modelos hospitalistas que gestionen transversalmente el recurso de manera eficiente y prioritaria en función de eficiencia y de resultados y de seguridad para el paciente. Muchos otros aspectos relacionados también con servicios internos de outsourcing y apoyos son decisiones de ajuste operativo que hay que tomar y pues todo confluye finalmente, ¿será que me toca hacer un ajuste en el contrato trimestralmente después de que yo ya tengo evidencia suficiente? No alcancé a mostrar en el tablero cómo es que se monitorea la transferencia de riesgo primario, cómo se registran y desde donde se registra en cada servicio, cómo se van sumando allá en la ejecución presupuestal y cómo va apareciendo el valor diferencial del costo estándar que multiplicado por esos eventos deben hacer parte de lo que se pactó inicialmente y de lo que uno va a decir esto se va por evento o sencillamente de riesgo primario que fue transferido porque aumentó la severidad de un paciente que se fracturó, se venía infectado, se atendió, pero empezó a prolongarse la estancia y de pronto aparecen allá dentro de sus diagnósticos una inmunodeficiencia que está prolongando obviamente bajo cuadros de sepsis y demás una severidad en los costos que pues desde luego no estaba calculado de esa manera ni negociado así y pues desde luego va a implicar que se tenga en cuenta para llevarlo a un manejo contractual de ajuste para excluir y dejar claramente ciertas comorbilidades que ocurran aquí tendrán que excluirse de este manejo. Finalmente, lo que debo decirles es que las modalidades de contratación llegaron para quedarse y desarrollarse. Debemos desarrollar las competencias técnicas para ello. Este nuevo proceso de nivel 2 de intensificación de contenidos
seguirá haciendo en la segunda fase, que la Asociación de Clínicas y Hospitales, estamos trabajando con ellos para el siguiente nivel de este año, que se va a programar, donde vamos a entrar a trabajar básicamente los temas de instrumentos, desarrollos y monitorías. Vamos a incorporar los nuevos contenidos que traemos de referenciación global. De paso, me disculpo por esta presentación a través de video, porque justo el día de hoy me encuentro en Boston en un curso en Harvard, donde uno de los contenidos claves es precisamente el de modalidades de contratación, los nuevos desarrollos, las nuevas técnicas que se tienen que trabajar en el manejo del seguimiento de las mismas y de la identificación y transferencias de riesgos primarios que tienen que ser gestionados. Por lo tanto, les deseamos que puedan aprovechar este espacio que la Asociación de Clínicas y Hospitales está abriendo a través de esos cursos generales y los individualizados que se están haciendo para que podamos ir avanzando en las competencias técnicas relacionadas con estos modelos para la salud de la institución hospitalaria. Muchas gracias. Bueno, terminamos esta jornada y quiero que para todas las personas que nos están acompañando aún aquí en el salón y a distancia, pues quede claridad de trabajo que se viene desempeñando. Primero, una conversación política con el gobierno con respecto a la voluntad para tomar decisiones y crear este marco. Segundo, una conversación técnica también con los competentes en el ministerio para encontrar unos componentes que sean favorables y que busquen ese triple equilibrio que todos deseamos dentro del sistema. Y la tercera arista es poderles ofrecer desde la asociación ayuda sustantiva, específica, a la hora de enfrentar estos momentos de negociación. Por eso también queremos desarrollar una fortaleza técnica desde el interior que les pueda servir a ustedes. Esa es la lógica de este trabajo. Como ustedes ven, estamos avanzados en los dos primeros puntos. El tercer punto necesita un trabajo más profundo y un trabajo juicioso. Eso es un trabajo de carpintería que hay que elaborarlo institución por institución, regional por regional, capítulo por capítulo. Tenemos la capacidad técnica para eso, tenemos una buena interlocución con el gobierno, no puede ser de otra manera. Y yo creo que el propio gobierno lo entiende, doctor Álvaro. No es imponiendo, ni tampoco desde el sector simplemente acogiendo. Esto tiene que ser una conversación para llegar a unas medianías que sean funcionales para todos. Yo creo que en esos puntos estamos bien. Pero este otro punto, que es el punto que les compete a cada uno de ustedes, les queríamos mostrar esta conferencia y el doctor Jorge Isaac nos va a seguir acompañando en este trabajo que tenemos pendiente de continuar. Les queríamos mostrar esta conferencia porque ustedes ven que tiene un componente técnico importante que hace que se necesite una dedicación, un levantamiento de una información, una consecución de unas habilidades y capacidades técnicas. No significa eso que sea imposible. Por eso les mostramos, esto tiene un grado de dificultad, pero no es imposible ni tenemos que reinventar el gran proceso. Hay herramientas, pero ustedes se tienen que familiarizar con ellas. ¿Cuál es la conclusión de este evento que quiero dejarles a ustedes? Estamos preocupados como gremio, sabemos que este es un punto importante de hoy hacia adelante, así como lo ha sido durante todo este tiempo. Estamos preocupados, vamos a brindar herramientas para que ustedes tomen mejores decisiones, pero se tienen que ir con una gran conclusión de lo que hablamos con el gobierno. Esto no es que sea una moda promulgada desde la oficialidad. Esto no es una obligación. Esta es la apertura a una evolución, que ojalá ustedes la puedan hacer, pero será buena siempre y cuando ustedes tengan las herramientas y el conocimiento en esa conversación técnica. Esto no puede, y yo le insisto mucho a todo el sector hospitalario, no se puede convertir en una decisión política, entendida como aquella decisión en la cual usted emprende unos caminos sin tener el conocimiento técnico para hacerlos, ni tener una previsión de los riesgos que va a asumir. Entonces, decisión política no puede ser. Una imposición en el mercado, ustedes no pueden permitir que eso suceda.
Vamos a acudir al gobierno y a la superintendencia para pedir ayuda. Sabemos que el mundo moderno se mueve hacia otras alternativas de relacionamiento, por eso lo estamos acogiendo, pero no podemos dejar que sea una imposición. El sector poco a poco tendrá que ir adquiriendo esas capacidades para elevar el nivel de su conversación técnica para tomar unas mejores decisiones. Entonces, quiero dejar aquí, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Creo que fue una jornada rica, variada, con estos 3 niveles que les acabo de describir. Y sepan ustedes que este es un punto, que no es el punto de llegada, es un punto de arranque para otros trabajos. Aspiramos a que estos trabajos técnicos los podamos hacer regionalmente, con presencia de cada uno de ustedes, que lleven lápiz, papel y que estén dispuestos a aprender a hacer cosas. Eso queremos hacerlo, que ustedes salgan bien capacitados con este tema. Y esperamos, igualmente, poderles, desde nuestras áreas, especialmente desde el área jurídica, desde la dirección, contarles a ustedes la evolución de la normatividad, cómo va a salir este marco legal, qué adecuaciones se le van a hacer, la interfase con la superintendencia de salud, cómo va a funcionar, saber si una superintendencia como la de industria y comercio va a tener observaciones sobre este tipo de normatividades para que ustedes puedan tener tranquilidad. Entonces, quiero cerrar esta jornada, quiero agradecerles y decirles que nos vamos a ver rápidamente con este tema y con otros temas. Lo anticipo, creo que con el tema de factura electrónica vamos a tener varias conversaciones en lo que resta de este año. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.